Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo el Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un mazo de los Spriggans. Y es que bueno, es uno de los nuevos arquetipos que nos ha presentado este Blazing Vortex, arquetipo que sigue el lore de Dogmática, de los Tribrigada, del Fallen of Albath. Un lore que a mi gusto la verdad es bastante interesante, bastante chulo. Y bueno, nos ha traído este nuevo arquetipo basado en la invocación de Steed, de máquinas de atributo fuego. Bastante chulo, la verdad, de jugabilidad, ya veremos ahora un poquito cómo funciona. Y bueno, en la futura expansión que va a salir, Lightning Overdrive me parece que se llama, va a tener soporte, así que no os preocupéis porque veremos este deck de nuevo en el canal. El mazo ahora mismo es un poco inconsistente en el tema de lo que sería la estrategia principal de los Spriggan, porque es lo que os digo, van a sacarle soporte que fortalece más esta estrategia. Y realmente ahora mismo se siente un pelín cojo el arquetipo, pero funciona bastante guay. Y a mi parecer lo interesante que tiene ahora mismo es que se puede mezclar con arquetipos como por ejemplo el Dogmática o el Fallen of Albath, que obviamente funciona bastante bien por el tema del monstruo de fusión, que lo veremos después. Además, pues bueno, esto está guay porque estamos jugando un mazo que ronda el mismo lore. Entonces, a mí en lo particular me gusta más jugar así los mazos. Vamos a ver, esta build es bastante distinta en cierta medida de muchas que he visto por ahí, porque muchas juegan dogmáticas, sí, como vamos a jugar nosotros, pero por ejemplo todo el engine de Fallen of Albath no lo implementan y a mí en lo particular yo lo he acabado poniendo porque lo he probado y me gusta, funciona bastante bien, aunque con dogmática sí que es cierto que chocan un poco entre sí ambos arquetipos porque dogmática no permite invocar desde el extra y Fallen of Albath se basa precisamente en eso, en la invocación de fusión desde el extra deck, entonces ahí hay como una ligera riña entre ambos arquetipos, pero la verdad es que funcionan bastante guay con los propios Spriggans, ambos. Entonces es bastante interesante y realmente es jugar con cabeza cuando toca cada uno. Pero antes de comenzar con la build, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace a miembros premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón universal de suscripción que cumple con la misma función. Bueno, vamos a ver un poquito esta build de los Spriggans y a ver un poquito cómo funciona. Explicándoos un poco cómo funciona el arquetipo en sí, es un arquetipo basado en hacer Steed y además bastante interesante porque el Steed se puede llegar a invocar sin necesidad de hacer con overlay, entonces ya lo veremos que el campo nos trae el Steed al campo directamente. Entonces esto está bastante guay porque los efectos que tienen los Spriggans, aparte de efectos propios que tiene cada monstruo, es equiparse como material Steed a un monstruo Steed desde la mano, campo o cementerio para que este Steed haga sus efectos. De momento solo tenemos un monstruo Steed. Van a salir como mínimo uno, no recuerdo ahora si había algún otro más, me parece que de momento solo uno, pero seguramente tenga más soporte. Y la verdad es que el Steed tiene un efecto muy curioso, lo veremos después. Vamos a ver un poquito cómo funciona ahora bien. Como os comento, los Spriggans tienen dos efectos, generalmente. Uno que es el efecto que tienen de acople, es decir, de ponerse como material. Y el otro efecto que tienen es el efecto propio del monstruo. Cada monstruo pues tiene un efecto que pues funciona un poquito con la mecánica del arquetipo. Para empezar con los monstruos, de primeras vamos a ver los monstruos Spriggan, luego veremos los monstruos Dogmática y luego veremos el apartado de Fallen of Albath. Para empezar con los Spriggan de primeras vamos a llevar doble del Spriggans del Capitán Sargas. Capitán Sargas la verdad está muy bien, a mí en lo particular me mola muchísimo tanto en diseño como en efecto y es una carta realmente buena. El primer efecto que tiene es que si está a la mano, campo o cementerio, podemos seleccionar un Spriggan Sexteed que controlemos y añadirlo como material. Este efecto lo tienen en genérico todos los Spriggan y es un poquito como funcionan, así que de aquí en adelante vamos más o menos a obviarlo, ¿vale? Os lo recordaré un poquito con alguno en concreto, pero es como funcionan. Lo interesante que tiene es que durante el turno del oponente, como efecto rápido, podemos quitar un material Steed de cualquier monstruo Steed que controlemos para seleccionar una carta boca arriba en el campo y destruirla. Y solo podemos utilizar cada efecto del Spriggan Capitán Sargas una vez por turno. Este efecto está bastante bien porque es un efecto que nos va a combar bastante, sobre todo con el barco de los Spriggans, que ya veremos que es prácticamente la carta que va a mover toda la estrategia, y es una carta bastante interesante, porque es una carta que, como vamos a estar viendo, va a estar generando materiales constantemente, por lo cual el efecto este del Capitán Sargas lo podemos hacer muy fácilmente. Capitán Sargas es un nivel 8, por lo cual es bastante complicado de invocar quitando los efectos de invocación de los propios Spriggans, entonces es una carta que en mano no nos va a gustar verlo en exceso porque va a ser un brick, pero sí que es cierto que con ese efecto de acoplarse como material no tenemos tanto problema. A mayores tiene otro efecto adicional que funciona muy bien con el Steed, y es que un monstruo Steed Spriggans que utilice esta carta como material gana el efecto de que gane 500 de ataque. Esto está muy bien porque, como ya veremos, el campo de los Spriggans, el desierto, nos va a dar 1000 de ataque adicional, entonces va a hacer que nuestro boss monster, que es el Steed, gane mucho ataque para poder hacer OTKs más fácilmente. Este efecto además en particular es bastante interesante porque como vamos a estar acoplándole el monstruo como material, ya sea desde mano, campo, cementerio, vamos a estar ganándolo de fácil. Entonces está bastante guay. Vamos a llevar después doble del Spriggans Branga. Branga está bien, a mí no me gusta tanto quizás, pero es bastante bueno la carta. Tiene un efecto estando en cementerio y generalmente es uno de los que más vamos a tirar, ya veremos cómo. Además tiene un combo muy interesante con una de las cartas mágicas. Tiene el efecto de los Spriggan, de que si están en mano, campo, cementerio, lo podemos añadir a un Steed Spriggan como material.
Y además tiene otro efecto adicional. Y es que podemos desterrar esta carta y un monstruo Spriggan con diferente nombre de nuestro cementerio para añadirnos una carta Spriggan del deck a la mano. Este efecto está muy bien porque es un buscador muy interesante para buscarnos cualquier carta Spriggan. Y esto está genial porque nos busca mágicas, trampas y monstruos. Es un efecto bastante bueno, el único problema que tiene es que es un nivel 8 y le pasa un poquito lo mismo que le pasa al anterior. Pero como realmente lo tenemos este efecto simplemente que hacer desde el cementerio, no tenemos mucho problema porque nos va a combar con una de las cartas mágicas. Entonces es bastante interesante para buscar. Aún así, es un efecto que solo podemos utilizar una vez por turno. Es un hard once per turn para Branga, entonces no podemos hacer 2 Brangas en un mismo turno. Restricción más que base que tienen ahora casi todos los arquetipos de Yugi. Llevaremos después triple del Spriggan's Pedor, una carta que a mí en lo particular me gusta mucho dentro de la build por su efecto. Es prácticamente nuestra invocación normal, porque es la que más nos va a mover el mazo. Como vamos a ver, la carta mágica principal que vamos a llevar, que es con la que más vamos a jugar y es con la que nos va a gustar iniciar, es el Spriggan's Watch, y es la carta core, realmente. Y este Pedor nos va a combar bastante con esa Watch, porque como ya vamos a ver, la Watch nos va a tirar al cementerio, veremos después cómo, entonces este Pedor es el monstruo reborn para el arquetipo. El efecto que tiene es que podemos sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo Spriggan en el cementerio, excepto un Pedor, e invocarlo especial. Y además si esta carta está en la mano del campo o el cementerio, podemos seleccionar un Stitch Spriggan y equipárselo como material. Además solo podemos utilizar cada efecto de Spriggan's Pedor una vez por turno. Monstruo de 0 de ataque. Lo matizo porque es importante, después lo veremos para el apartado de dogmática, pero primero vamos a analizar el efecto de la propia carta. Como os comento, es un Monster Reborn, por lo cual no está nada mal. ¿Por qué? Por lo que os decía. Estos dos, el Branga y el Sarga, son bastante complicados de invocar por el mero hecho de que son niveles 8 que no tienen una autoinvocación especial, por lo cual dependemos de efectos ajenos. Si están en mano, son un brick muy grande. Entonces aquí es donde entra en juego un poco el Steed. Lo que vamos a hacer es acoplarlos directamente desde mano, para luego desacoplarlos, mandarlos al cementerio y con este Pedor, invocando normal, sacrificándolo, invocamos a ese Sargas en campo. Y es una manera de acceder a él bastante interesante. Aparte, el hecho de que sea de 0 de ataque es lo que os comentaba, le da una versatilidad muy interesante a la carta, porque vamos a jugar en Engine Dogmática. Es un engine que hemos tratado muchas veces ya en el canal, entonces ya sabréis un poco cómo funciona. Y como bien sabréis, los Dogmática dependen sobre todo, el que más nos va a mover el mazo, que es este Maximus, depende de que haya un monstruo del extra en el cementerio y un monstruo del extra en el campo. Por lo cual, ¿qué ventaja tiene este Pedor? Que al ser un 0 de ataque, nos permite hacer el combo de este Almiraj con este Garna. Lo que vamos a hacer es, con ese Pedor, invocar al Almiraj y luego cambiar ese Almiraj por un Garna. Ya tenemos un link en cementerio, tenemos un link en campo para invocar ese Maximus y empezar a hacer todo el combo. Entonces es una carta muy importante para la build. Llevaremos después, y como último Spriggan, triple del Spriggan's Rookie. Este podéis jugar 2 copias o podéis jugar 3. A mí en lo particular me parece que está mucho mejor a 3. Y tiene un combo muy interesante con este Pedor, que es un combo de One Card Combo realmente, que es simplemente lo hacemos con este Spriggan's Watch, que es lo principal del mazo, como ya os comento, teniendo ya el campo en la zona de campo. Y este Rookie es bastante interesante, porque es un recover para el arquetipo. El efecto que tiene es que si es invocado normal o especial, podemos seleccionar un Golgolgonda, que es la carta de campo de los Spriggan, que es el desierto que os comentaba, o un monstruo Spriggan en nuestro cementerio, excepto un Rookie, y añadirlo a la mano. Y además, si esta carta está en la mano, campo o cementerio, lo podemos añadir como material, y solo podemos utilizar cada efecto del Rookie una vez por turno. ¿Para qué nos sirve este? Para hacer recover. Entonces, ¿cómo nos va a funcionar el combo? Cuando tengamos ya en cementerio cartas como por ejemplo el Sargas, o el Branga, o incluso otro Pedor, lo que podemos hacer es, con esto, añadirnos un Pedor a mano y mandar a cementerio Rookie. Y después lo que vamos a hacer es invocarnos normal Pedor, con Pedor activamos el efecto, sacrificamos, nos invocamos Rookie, Rookie nos va a activar efecto, recuperamos ese Pedor. Entonces ya tenemos a Rookie en campo, tenemos a Pedor en mano de nuevo para volver a hacer este combo en el siguiente turno, y tenemos en cementerio todos los monstruos que queramos realmente. Porque el Rookie se va a poder equipar directamente desde el propio campo. Vamos a tener el Pedor que se puede equipar, si no lo vamos a poder invocar normal para luego en el siguiente turno activar efectos. Y si no, además podemos, si ya tenemos por ejemplo el Rookie en cementerio, podemos mandar con el Watch a este Sargas o a este Branga, y lo que podemos hacer es hacer el mismo combo para luego añadirnos a mano este Pedor y tener por ejemplo el Branga o el Sargas para equiparlo después y en el siguiente turno invocarlos con el Pedor y empezar a hacer todos los combos. Entonces, como os comento, esta pieza va a ser bastante importante para hacer ese One Card Combo con este Watch. Después en el apartado dogmática de primeras vamos a llevar un Flor de Lis. Flor de Lis, carta muy buena, vamos a llevarlo como control, vamos a buscarlo con Titaniclad, vamos a mandar Titaniclad al cementerio con Maximus. Combo que ya conocemos de los Dogmática, hemos subido suficientes builds al canal de Dogmática para que sepáis cómo funciona. Está muy bien, en el momento que haya un monstruo invocado desde el extra y tengamos un Dogmática, esto lo invocamos directamente desde la mano como efecto rápido y es un Effect Bailer. Además, cada vez que un Dogmática ataque, incluso él mismo van a ganar todos los Dogmática 500 de ataque una vez por turno, entonces para hacerte casa está muy bien. Llevaremos una Siyam, como ya sabéis muchos en el canal, esta carta a mí dentro de Dogmática me parece muy útil, casi nadie la juega pero a mí me encanta. Entonces ahí a vuestro gusto, yo lo prefiero jugar una copia porque es una manera de recuperar un recover muy interesante
para poder llevar solamente a uno Flock de Lis y Maximus y poder estar jugando más tranquilamente con ellos. Aparte, se va a hacer muy fácilmente y nos va a combar muy bien con Gol Golgonda. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, Gol Golgonda tiene un efecto cuando este monstruo, el Spriggan, el Steed, vaya a cementerio para negar un ataque, etcétera, etcétera. Entonces, como va a ir a cementerio, va a activar el efecto Así Jam, nos cae Así Jam y luego Así Jam va a aplicar su efecto cuando ataquen, y es dar 500 de ataque a los Dogmática. Entonces, se convierte en una estrategia súper defensiva en un momento, simplemente perdiendo un monstruo Steed. Entonces, se convierte en una carta bastante interesante que comba muchísimo con ese Golgonda, y a mí en lo particular me gusta bastante. Vamos a llevar también un Maximus, pieza principal dentro del combo, como ya sabéis, de los Dogmática, para mandar a cementerio dos monstruos desde el extra y empezar a hacer combos. Vamos a mandar Entes para romper, vamos a mandar Saphir Lord Omega para hacer recover, vamos a mandar el Titaniclad para buscar Dogmáticas, vamos a mandar el Spin, que es el nuevo monstruo que ha salido de los Spriggan, el monstruo de fusión de Fallen of Albath, para invocarnos Spriggans o para añadirnos Spriggans a mano, entonces está bastante guay. Y por último llevaremos triple de la Eclesia. Eclesia, carta principal para los Dogmática. Si la invocamos normal o la invocamos especial, ya sea con Titaniclad o con lo que sea, vamos a podernos buscar una carta Dogmática. Entonces esto está perfecto realmente para empezar a buscar el Flock de Lis en la end phase y luego activar efectos en el turno del oponente o lo que sea realmente. Entonces, buscador genético. Después vamos a llevar, como os comentaba, Fallen of Albath. Vamos a llevar dos copias porque la verdad a mí me gusta bastante dentro de la build. ¿Podéis jugarlo o no? ¿Vale? Ahí a vuestro gusto. Si no queréis enfocar la Fallen of Albath, quitáis Fallen of Albath y podéis meter, por ejemplo, más Hand Traps, o podéis meter, por ejemplo, el TTT, es decir, el Triple Tactics Talent. Podéis meter la nueva pot, podéis jugar lo que queráis. Pero yo, la verdad es que me gusta bastante Fallen of Albath, es una carta que me mola bastante. Estamos jugando un mazo enfocado en el lore de Dogmática y Fallen of Albath. Y realmente el mazo de Spriggan le saca bastante provecho, porque como ya veremos tenemos una carta trampa que comba muchísimo con ello. Entonces me parece interesante porque ya que vamos a jugar todo el engine de Dogmática y vamos a llevar Nadius Servant para acceder a él, vamos a jugar esta carta. ¿Qué vamos a hacer con este Fallen of Albath? Pues invocarlo especial para hacer fusión. Así de simple. Y tenemos muchas cartas, sobre todo dentro del mazo Spriggan, que nos van a combar para invocarlo especial. Entonces, quitando el momento que hagamos Dogmática, que como ya sabéis nos limita la invocación del extra, es decir, no podemos bajar nada del extra, entonces Fallen of Albath se convierte en una carta inservible, no la invoquéis si habéis hecho efectos de Dogmática. Por el resto no hay problema, lo podemos jugar con Spriggan sin ningún tipo de problema y nos comba muy bien, ya lo veremos porque el monstruo nuevo de Spriggan está genial, entonces es bastante útil. Llevaremos después doble de la Ghostbell and Haunted Mansion como Hand Trap, una de las dos que vamos a llevar, simplemente porque controla cementerio, nos va a venir muy bien para evitarnos invocaciones desde cementerio, efectos de cartas que muevan el cementerio, entonces bastante bueno contra muchos mazos de ahora, sobre todo contra el Lich. Y después vamos a llevar triple Ash Blossom and Juice Sprint. Hand Trap, como ya hemos visto en muchos vídeos, Hand Trap básica y de las más fuertes que hay en formato. Podéis variar, podéis llevar Fed Baylor, podéis llevar el Skullmeister, podéis llevar Nibiru, podéis llevar lo que queráis. Con Nibiru el mazo tira muy bien también, porque el Steed lo barre, entonces está también muy bien para hacer la disrupción al oponente. Dependiendo de lo que veáis y lo que necesitéis. Yo he acabado jugando este pool precisamente pues para eso, enfocarlo un poquito más a matar el Lich y ese tipo de cosas. Apartado de cartas mágicas, bueno, pues aquí vamos a ver bastantes. Vamos a jugar prácticamente todo lo que nos ha salido de tanto en mágicas como trampas. De Spriggan, porque la verdad funciona muy bien, y luego lo de Dogmática. Para empezar vamos a llevar triple del Great Sun Sea Gol Golgonda, que es el mar de arenas Gol Golgonda en castellano, es más fácil de pronunciar. Carta de campo de los Spriggans. Carta bastante buena realmente, y de momento no es tan buena del todo, porque falta un monstruo que es el Golgonda, el gusano de arenas me parece que se llama, o serpiente de arenas Golgonda, que sale en Lightning Overdrive, que cuando salga lo implementaremos dentro de la build de los Spriggans, porque funciona bastante bien, no con los propios Spriggans, pero sí con esta carta, y es una carta bastante interesante. ¿Qué hace este Golgonda? Pues básicamente todos los monstruos Steed Spriggans en el campo ganan 1000 de ataque. Ojo porque esto es para un Mirror Match también se aplica. Está muy bien porque nos hace que el Boss Monster sea más fuerte, porque la verdad es que en tema de ataques es bastante pésimo el Steed de los Spriggans. A mayores, solo podemos utilizar cada uno de los siguientes efectos de Golgonda una vez por turno. Si no controlamos Spriggans de Steed, y es aquí donde entra esta carta como una carta core para el mazo, podemos descartar una carta Spriggans, ojo, mágica, trampa o monstruo, para invocar especial un Steed Spriggans desde nuestro extra deck. Lo principal que vamos a hacer es invocarnos el barco, y lo principal que vamos a hacer es descartar un Spriggan, un monstruo, para luego aplicarlo y equiparlo como material desde el cementerio. Luego además tiene otro efecto, y es el que os comentaba que es defensivo con Así Jam. Si un monstruo Steed boca arriba que controlemos abandona el campo, sin ser un monstruo Spriggan, lo cual está bastante bien, por un efecto de carta exceptuando durante el damage, lo que podemos hacer es seleccionar un monstruo que el oponente controle y no puede atacar por el resto del turno, incluso si esta carta abandona el campo. Lo cual está bastante bien, porque si nos petan, por ejemplo, por un efecto de carta nuestro barco Spriggan, como un monstruo invocado desde el extra abandona el campo, se invoca Así Jam. Con Así Jam vamos a hacer recover.
Nos añadimos, por ejemplo, el Flock de Lis, nos añadimos el Maximus, nos añadimos la Ecclesia, lo que queramos. Cuando ataquen, ese monstruo no va a poder atacar ya, pero porque ya hemos seleccionado por este efecto. Pero cuando ataquen con otro, nuestros Dogmática van a ganar 500. Entonces está bastante bien porque es todavía más defensivo. Y hemos hecho Recover, más defensa, más un control. Entonces me parece que esas dos cartas cohesionan muy bien realmente en tema de efectos. Carta bastante importante y carta bastante buena dentro del arquetipo. Para buscarla, porque es carta de campo, Terraformación. El Spriggan's Watch también nos la busca, entonces es llevar realmente muchas más copias, pero Terraformación es clave. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que Spriggan's Watch tiene un efecto también muy interesante cuando este campo ya está en campo. Es decir, cuando Golgonda ya está en la zona de cartas de campo. Entonces es bastante importante tenerlo antes. Llegaremos triple el Spriggan's Watch, una carta rotísima, es buenísima. Y como ya os digo, es un Workan Combo muy bueno para el arquetipo. El efecto que tiene es que nos añadimos un Golgonda desde nuestro deck a nuestra mano, la carta de campo. Pero si tenemos Golgonda, y es por lo que os comento que Terraformación es una pieza muy clave dentro del combo, si está en nuestra zona de campo ese Golgonda ya activado, aplicamos el siguiente efecto en su lugar. Nos añadimos un monstruo Spriggan del deck a la mano y después mandamos un monstruo Spriggan del deck al cementerio. Y solo podemos activar un Spriggan's Watch por turno. Este efecto de mandar al cementerio solo lo podemos hacer si ya hemos añadido uno a mano. Es decir, si no añadimos de manera satisfactoria uno a mano, si nos lo paran o lo que sea, no mandamos al cementerio. Ojo con ello. Pero es buenísimo, como ya os comento, porque lo que vamos a hacer es buscarnos Pedor, mandar al cementerio Rookie. Y tenemos control total ya, de todo el mazo, de todo el cementerio. Si no, lo que podemos hacer, añadirnos Pedor, mandar Sargas. Activamos el efecto de Pedor, invocamos Sargas. Y tenemos control, gracias al efecto de Sargas, quitando un material del Steed. Hay muchas combinaciones posibles y es buenísimo. Si no, por ejemplo, podemos mandar Branga. ¿Para qué? Para activar el efecto de Branga, desterrar junto con otro Spriggan y buscarnos una carta mágica o trampa Spriggan o un monstruo Spriggan, dependiendo de lo que necesitemos en campo. Entonces es una pieza clave. Y aparte tiene un diseño muy chulo la carta, la verdad, me gusta bastante. Porque básicamente es como el visor de uno de los Spriggan, concretamente creo que es del Rookie por la silueta que viene abajo, viendo a Fallen of Falbath y a Ecclesia Dogmática después de abandonar la orden. Eso es el lore de Dogmática, que lo quiero tratar en un vídeo aparte. Entonces, pues bueno, la verdad me parece que tiene un diseño muy muy chulo. Después vamos a llevar triple, bastante core de Nadir Servan. Lo siento, la carta es carísima, lo sé, y a mí me repatea muchísimo tener que implementarla en la build, y precisamente por eso no puedo traeros la build en físico. Pero os lo juro, he intentado testear este mazo, he intentado hacer que este mazo pueda jugarse sin Nadir Servan. Como ya sabéis, yo, por ejemplo, soy muy fan de Dogmática, y os he traído varias builds en las que no juego Nadir Servan, y lo optimizo precisamente para eso, pero este mazo no puede. No puede para nada. Porque, para empezar, Nadir Servan ya no es solo por buscar Dogmática, sino porque nos busca Fallen of Falbath. Y vamos a poder combinar luego mucho con Fallen of Falbath. Porque, como ya os comento, Fallen of Falbath lo vamos a utilizar para invocar por fusión. Porque las fusiones de Fallen of Falbath son bastante buenas y realmente dentro de este mazo les vamos a sacar provecho. Entonces, al final, Nadir Servan se convierte en una carta obligatoria sí o sí. ¿Podéis jugar sin ella? Sí. Y veréis opciones que os voy a dar para ello en el apartado de opciones. Pero no va a tirar tan bien, ya os lo adelanto. Lo vamos a utilizar para mandar, sobre todo, del extra deck al cementerio, el Sprint. Y luego con Sprint activamos efecto. Para nada más. Y luego, pues obviamente, nos buscamos un Dogmática, nos buscamos un Fallen of Falbath. Por último, vamos a llevar un Foolish Burial. ¿Para qué? Mandar al cementerio cualquier Spriggan. Si tenemos Pedor, y es la única carta que tenemos en mano de Spriggan, junto con el Foolish Burial, tenemos un combo ya hecho entre comillas, porque lo que vamos a hacer es invocar Pedor, mandar al cementerio con el Foolish Burial, por ejemplo, el Sargas, mismamente, y activamos el efecto de Pedor, lo sacrificamos e invocamos Sargas. Entonces ya tenemos al menos un boss monster en campo para ir pudiendo hacer cosas. Entonces al final Foolish Burial se convierte en una pieza clave. En el apartado de cartas trampa, bueno, pues como os comentaba de primeras vamos a llevar doble Dogmática Punishment, bastante importante. Le intenté jugar a 3 para poder no jugar Nadir Servan. No se puede, no hay manera. Es una pieza bastante buena porque es un control muy interesante, manda cementerio, pero la limitación que pone durante 2 turnos, porque el problema que tiene el Dogmática Punishment es que es al final del siguiente turno de la activación de esta carta, lo cual es muy peligroso. Nos puede llegar a fastidiar bastante porque no nos permite invocar el Extit, no nos permite invocar Defusion, entonces dependemos puro de los Dogmática. Y pese a que puede manejarse el mazo, puede llegar a ser peligroso, entonces al final lo he recortado a 2. La que sí que vamos a llevar, y nadie la juega, pero a mí me ha encantado, doble de Spriggan's Call. Es una carta muy buena. Para empezar el diseño me flipa, pero realmente es que el arquetipo de Spriggan y todo lo de Dogmática me encanta. Entonces soy muy fanboy, o sea que os voy a estar diciendo que los diseños son todos muy chulos. Pero tiene un efecto muy interesante y es por lo que vamos a jugar Fallen of Falbath, porque con esta y la siguiente que vamos a ver, que son las 2 cartas trampa Spriggan, comban bastante bien. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo Spriggan o un Fallen of Falbath en el cementerio y lo invocamos especial.
Y ya está, es un Monster Reborn. Nos cae Sargas para controlar. Nos cae Fallen of Albath, por lo cual podemos hacer fusión con un monstruo del oponente en su turno. Y nos bajamos, sobre todo muy interesante, para invocarnos a este Brigand de Glory Dragon, porque con esto vamos a tener un control muy interesante. Entonces realmente la pieza es bastante buena, realmente es un soporte muy interesante que combo bastante guay con Fallen of Albath. A mayores, durante la main phase, excepto el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio, podemos desterrar esta carta y un monstruo de fusión del cementerio, que podemos mandar al cementerio con los efectos de Dogmática, porque lo hayamos invocado por fusión. Y ojo, también es con un monstruo de fusión genérico, no tiene que ser ni con Sprint, ni con Titaniclad, puede ser incluso con una propia Antes, entonces eso también está bastante bien. Lo desterramos junto con ese monstruo de fusión para seleccionar un monstruo de Stith Sprigans que controlemos y añadirle un monstruo de fusión que liste Fallen of Albath para añadírselo como material. Entonces esto está bastante bien. Aparte de eso lo podemos utilizar cada efecto del call una vez por turno. Esto está bastante bien porque nos vamos a añadir ya un monstruo de fusión a ese monstruo Spriggan. Entonces vamos luego a desacoplar para el efecto del propio monstruo de Stith o por el efecto de control del Sargas. Y ese monstruo va a estar en el cementerio para activar su efecto. Entonces está bastante guay, funciona guay. Es una pieza, como ya os digo, bastante decente. Llevaremos también uno del Spriggan's Blast, carta muy buena que controla bastante bien al oponente y es por lo que al final me decanté por jugar Fallen of Albath porque tiene un efecto interesante, pero si juegas Fallen of Albath tiene un efecto mejor. El efecto que tiene es que si controlamos un monstruo Spriggans, seleccionamos una main Monster Zone del oponente y si un monstruo está boca arriba en esa main Monster Zone, durante este turno no puede atacar directamente. Y además sus efectos se ven negados, por lo cual pues una especie de skill drain, un negador, muy bueno. Pero si no hay monstruos en esa main Monster Zone, no puede ser utilizada este turno, por lo cual anulas esa main Monster Zone, lo cual no está mal. Importante, y por eso digo que funciona muy bien con Fallen of Albath, si controlamos un monstruo de fusión que liste Fallen of Albath como material, podemos seleccionar dos zonas en su lugar. Y esto implica que podemos tener a Sprint, a Titaniclad o al Bringrand, entonces está bastante bien. Podemos hacer que dos zonas del oponente sean inútiles, podemos hacer que dos monstruos tengan efectos negados, entonces me parece una pieza bastante importante. Vamos a jugar solo una porque no es tan necesaria, pero funciona bastante guay. Y por último vamos a llevar un Barrage Blast, carta que nos sale del soporte del mazo de trenes de Nakaboom en este Legendary Duelist Season 2. Sale reprintado en común. Sale short print, pero sale reprintado, entonces podéis conseguirlo ahí. El efecto que tiene, y es una carta continua, por eso vamos a jugar solo una copia, es que una vez por turno podemos quitar cualquier número de materiales de un monstruo máquina Stith que controlemos para seleccionar tantas cartas en el campo y destruirlas. Este efecto está genial por dos sencillas razones. La primera, porque los propios Spriggans van a poder volverse a acoplar con materiales, entonces no tenemos problema en quitar esos materiales. Y la segunda es que los propios Spriggan se acoplan como materiales, por lo cual, si tenemos 4 Spriggan distintos, acoplamos 4 materiales, petamos 4 cartas con esto. Entonces está bastante bien. Luego a mayores, si un monstruo más Stith de máquina que controlemos son destruidos por batalla con un efecto de carta del oponente mientras esta carta está en el cementerio, la desterramos junto con un monstruo Stith máquina en nuestro cementerio para infligir daño al oponente igual al rango del monstruo desterrado por 200. Esto lo vamos a aplicar tanto con el Zeus, que es un monstruo de máquina, entonces hacemos un daño de quemado buenísimo porque es un 12, o sea que haríamos un 2400 de daño de quemado. Si no, lo podemos hacer también con el barco de los Spriggans, que es un nivel 8, por lo cual serían 1600. Y si no, con un Dingirsu, que más de lo mismo, es un rango 8, por lo cual serían unos 1600. Entonces no está mal para rematar sobre todo un duelo, ya que es un daño de quemado bastante consistente. Después, en el apartado del extra, bueno, vamos a llevar las fusiones de Fallen of Albath, que vamos tanto a invocar como a tirar al cementerio con los efectos de los Dogmática. Para empezar vamos a llevar doble del Sprint de Iron Dash Dragon, muy buena carta. Nos pide un monstruo Fallen of Albath y un monstruo de efecto invocado especial este turno, por lo cual con los propios Spriggan lo podemos hacer, incluso con el propio Stith porque lo invocamos con el campo. Durante la main phase podemos mover esta carta que controlemos a cualquier otra main Monster Zone, y además podemos destruir todas las cartas boca arriba en esa columna, por lo cual es una destrucción muy buena y es un control muy interesante contra el oponente. A mayores también tiene otro efecto, que es el efecto que nos presentan todos estos monstruos de fusión de Fallen of Albath, y es que durante la end phase, si esta carta está en el cementerio porque fue mandada ya este turno, podemos añadirnos a la mano o invocar especial un monstruo Spriggans o un Fallen of Albath desde el deck, y solo podemos utilizar cada efecto del sprint una vez por turno. Este efecto está genial porque nos podemos invocar, por ejemplo, un Sargas, teniendo ya el monstruo Stith, tenemos ya un control en campo. Si no, podemos, por ejemplo, añadirnos a mano a ese Pedor para luego continuar haciendo combos en el siguiente turno, invocarnos al Rookie para buscar, y si no, el propio Fallen of Albath en caso de que no hayamos activado los Dogmática para invocar por fusión. Entonces es una pieza bastante interesante. Aparte el efecto de destrucción es buenísimo, entonces es una carta muy buena y aparte sale en común. Vamos a llevar después doble el Titaniclad. Titaniclad lo vamos a utilizar para mandar al cementerio, pues básicamente con los efectos de los Dogmática e invocarnos los Dogmática. Todos los monstruos estos de fusión de Fallen of Albath, el efecto genérico que tienen como arquetipo es que te van a invocar a un Fallen of Albath o un monstruo del arquetipo con el que salieron. Es decir, un Spriggans, un Dogmática o un Tri-Brigade. Este en concreto te baja un Dogmática. Lo vamos a poder hacer también por fusión si queremos, con un 2500 más de ataque.
cosa que dentro de los Spriggan, pues bueno, es algo más complicado, pero tenemos los propios Dogmática, entonces, o si no, monstruos del oponente, entonces no tenemos mucho problema. Vamos a utilizarlo sobre todo para invocar en la end phase a Ecclesia y buscarnos el Flock de Lis, entonces está bastante bien. Y por último vamos a llevarlo, y generalmente yo lo uso para invocar Profusión, no por otra cosa, o sea, no para mandarlo a cementerio, que es uno del Brigranth. Brigranth está bastante bien. A ver, básicamente durante la end phase te va a añadir o un Follow Falbaz o un Tribrigada. Y si estamos muy fastidiados, pues lo tiras y te añades Follow Falbaz o te invocas Follow Falbaz. Pero lo interesante es el efecto que tiene estando en campo. Para empezar, te pide un Follow Falbaz de un nivel 8 superior, por lo cual podemos hacerlo con un Sargas o lo podemos hacer con un Branga, lo cual no está mal. O si no, pues con los Dogmática de nivel 8 superior, que también los hay. No puede ser destruido por batalla, y mientras controlemos este monstruo invocado por fusión, el oponente no puede seleccionar otros monstruos que controlemos con efectos de monstruo. Por lo cual es una defensa muy interesante para el barco de los Spriggan, para los propios Spriggan, para los Dogmática, entonces me parece bastante bueno. Y como es una carta que vamos a mantener bastante en campo, al final nos va a combar también con este Blast, nos va a combar también con esta Call, entonces es una carta bastante interesante. Generalmente la suelo, como ya os digo, invocar confusión gracias al efecto del Fallen Falbaz. Y como te pide un nivel 8 y podemos utilizar un monstruo al oponente gracias al efecto del Fallen Falbaz, es bastante fácil de cumplir los requisitos y quitarle, por ejemplo, un Eldritch al oponente, quitarle, por ejemplo, el ritual de los Drytron, el Meteonidas, o el Meteonis, no me acuerdo cómo se llama. Entonces está muy bien para quitar piezas de mazos potentes ahora mismo, entonces no está mal. Y por último, doble test que vamos a mandar al cementerio, petamos carta y además nos va a combar con la Spriggan's Call, como ya hemos visto, que funciona con un monstruo de fusión, entonces está bastante guay. Llevaremos también un Seyfried Lord Omega, lo vamos a mandar al cementerio, lo hemos visto en muchos mazos de Dogmática que os he traído, porque lo que hace es barajarse dentro del extra junto con una carta, entonces nos sirve para hacer recover, tanto de los monstruos de fusión, como de los Steed, como de los propios Spriggans, como de los monstruos Dogmática, entonces está genial. Y en el apartado Steed, pues vamos a llevar de primeras un Zeus, que vamos a invocar cuando ataquemos con este barco, entonces tenemos ya control. Vamos a llevar triple del Spriggan Ship Blowrer, que es el nuevo monstruo que sale con el arquetipo. Como ya os comento, va a salir otro Spriggan de Steed, que es rango 4 me parece, entonces es mucho más fácil de invocar sin depender del campo. Pero este nos pide 2 más monstruos de nivel 8, se puede llegar a bajar fácilmente con los Dogmática, también porque tenemos 3 Dogmática de nivel 8. Y es bastante bueno, realmente. Tiene un efecto muy curioso y muy divertido, la verdad. Me ha gustado mucho el diseño, tanto el diseño como el efecto de esta carta. Y bueno, os lo voy a explicar un poquito porque leerlo es bastante tontería. Básicamente lo que hace es, seleccionamos una zona de monstruo, una zona de mágicas o trampas del oponente, quitamos materiales y lo que podemos hacer es romper lo que haya en esa zona más lo que haya en las zonas adyacentes, igual al número de materiales que hayamos quitado. Me explico. Si por ejemplo seleccionamos la zona que está, la misma Monster Zone que está justo debajo de la extra Monster Zone, por poner un ejemplo, sería el mejor de los casos, ¿vale? Destruimos el monstruo que haya en esa zona y destruimos el monstruo que haya en la extra Monster Zone, la mágica que haya o la trampa que haya en esa columna y luego las dos adyacentes, es decir, los monstruos que haya a los laterales. Por lo cual estaríamos rompiendo un total de 5 cartas. Para ello obviamente necesitamos 5 materiales. No es excesivamente complicado con los Spriggans. Bueno, ahora mismo solo podemos hacer con 4, a no ser que estemos acumulando materiales varios turnos. Pero está bastante guay, o sea, es que rompes 5 cartas. Y luego tiene un efecto de juego rápido bastante interesante que me recuerda muchísimo al de Time Thief Redour. Y es que se destierra. Entonces se destierra, luego vuelve y los materiales van al cementerio, lo cual no trae problema porque luego se vuelven a equipar. Y es una manera de defenderse. Es un 1600, por lo cual depende de tener el campo para convertirse en un 2600 y en Sargas para convertirse en un 3100 y ser un boss monster consistente, pero no está nada mal la carta. Y después llevaremos un Dinkirsu, simplemente porque lo podemos llegar a bajar fácil, es un monstruo de máquina, por lo cual nos comba, y para barrer ese, por ejemplo, dragón, que nos puede molestar bastante ya que manda cementerio sin seleccionar. Por último, Salamangrita al Mirage y Secure Garna. Ya os comenté un poquito la función que tienen, lo que vamos a hacer es utilizarlo sobre todo con ese Pedor para hacer luego el combo de Dogmática. No tiene mucho más. En cuanto a opciones para el mazo, bueno, como os comento, hay que jugar Nair Servan, por desgracia, pero si no tenéis para ello y queréis jugar al mazo sí o sí, opciones que podéis implementar. Bueno, podéis jugar triple Sargas, funciona guay, o sea, con 2 el mazo va perfecto, pero si es una carta que os gusta, es bastante buena opción. Podéis llevar también doble del Flock de Lis, lo mismo, control, es buscable, ahí a vuestro gusto. Yo como llevo la Siyam, pues hago recover. Que no queréis llevar a Siyam o queréis llevar doble Flock de Lis, se puede. Si queréis un poder de robo, he estado probando varios. Al final mejor Spot of Prosperity, porque vamos a llevar varias copias de los monstruos que vamos a mandar al cementerio con los propios Dogmática, entonces podemos incluso desterrar los que queramos. Y vamos a elegir lo que nos vamos a añadir a mano, cosa que es bastante importante. La verdad es que esta pot la infravaloré en su momento y es una pieza ahora muy core para muchos mazos. Extravagance no vale, porque como os destierra boca abajo y al azar, podéis perder piezas clave. Y Desires, aunque llevemos prácticamente todo lo importante a 3, podemos perder piezas también clave, entonces al final esta es la mejor. También, si no tenéis para esta carta y queréis poder de robo, hasta el Goblin.
No es lo mejor, pero funciona. Golem by the Grave es también otra buena opción para desterrar cualquier carta de cementerio del oponente, para evitarse hand traps. Monster Reborn, sobre todo muy importante para invocar el barco si nos lo petan, porque realmente la ventaja que tiene es que invocamos ese barco con el Monster Reborn sin materiales y volvemos a cargarlo de materiales otra vez con los propios Spriggans. Entonces no está nada mal. También podéis jugar el Dogmatic Punishment a 3, como ya os comentaba, yo lo he probado, no funciona mal, pero es que al final es bastante incordio. Entonces pues, acabo recortándolo, pero bueno, es otra opción. Y luego en el apartado de extra, opciones que tenéis, podéis llevar triple el sprint, muy buena opción, realmente de las mejores que podéis jugar, porque vais a jugar muchísimo con sprint, entonces es una pieza bastante importante. Otra opción también importante, Fossil Warrior, el Skull Knight. ¿Por qué? Porque se destierra el cementerio para romper, entonces funciona un poco como un entes. Pero no es tan necesario, y es bastante caro, entonces ahí a vuestro gusto. Otra opción también muy interesante, Dipsy la Primadona. Ya lo hemos visto en el mazo que traje de los Dogmática con Evil Eye, y funciona muy bien. Lo que vamos a hacer es que en el momento que caiga el cementerio nos va a hacer recover de algo desterrado, sobre todo muy importante con el destierro que nos hace Branga. Entonces es una manera más de recuperar esos monstruos y luego la podemos recuperar gracias al efecto de Omega. Entonces vamos a estar spameando ese combo fácilmente con Maximus todo el tiempo que esté Maximus en campo. Mandar Omega y mandar Dipsy Donna, y lo que vamos a hacer es recuperar con Donna, recuperar con el Omega la Donna y el Omega y continuar haciendo ese combo. Y por último, otra opción bastante interesante es Gravity Controller. Vamos a tener muchas veces un Stitch en campo, que va a ser el cohete, que lo hayamos desterrado, va a estar sin materiales, podemos llegar a recargarlo otra vez, pero si no queremos jugar con ello, o por ejemplo el Dingirsu, o los monstruos que invocamos por fusión, podemos cambiarlo por esto, y esto nos quita también a Draw. Entonces si no tenéis, por ejemplo, o no os apetece llevar Dingirsu, pues podéis llevar esta copia, tengo una carta de esta copia que sale en común, y es bastante buena. Y nada más, este sería el mazo de Spriggan, la verdad que nos ha salido nuevo en este Blazing Vortex, y es un mazo bastante interesante. La verdad, me encanta mucho, me encanta el lore este nuevo que está saliendo del Fallen Falbath, de los Dogmática y tal. Y el arquetipo de Spriggans me ha gustado mucho. Me ha sorprendido bastante y gratamente. Tiene una gran ventaja, y es que sale prácticamente todo en común, menos el campo y el Watch, que son super, por lo cual caen a patadas, y el Stitch, que es ultra. Y es de las ultras que salen más fácil. O sea, yo he tenido suerte y me ha caído ya alguna. Entonces se hace fácil el mazo, realmente. Problemas, bueno, los Dogmática pues son caros. En ese aspecto pues es donde la build os puede llegar a costar un poco, quitando Nadir Servan. Pero es bastante interesante. El soporte que le van a sacar tiene mucho soporte, entonces es un mazo que seguramente en la próxima expansión vayamos a traerlo con mucha más actualización y se puede jugar bastante bien. Y tiene una mecánica bastante curiosa. Tiene además una temática un poco rollo Mad Max, y a mí eso me encanta. Por ahí en el desierto, además la carta trampa me parece que son carreras con los Spriggans, lo cual me recuerda un poco a las carreras de vainas de Star Wars, por lo cual me gusta todavía más. Entonces no sé, es un arquetipo que me ha gustado mucho y tenía bastante ganas de traeroslo, entonces pues bueno, aquí lo tenéis. Y nada chicos, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros al canal si estáis suscritos, compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace al deck para jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro. También recordad que tendréis abajo el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón horizontal de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros que me lo estáis pidiendo y yo os lo recuerdo en todos los vídeos. Si os hacéis Johnny o segundo el canal, vuestras peticiones aparecerán en la votación semanal, que esta semana me toca Naturia. Anda que también habéis sido... Joder, lo que me va a tocar hacer. Y bueno, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Un saludo chicos, chao.